Continuamos con esta clase correspondiente en esta hora a clase número 3. Estamos viendo lo que es ministro de culto. Estamos en la parte jurídica, ya pasamos parte de lo que es lo que tiene que ver con la teológica. Es breve, recuérdese que esto es un diplomado o un seminario. Un diplomado es una especialización, ¿sí?, de lo que ya un individuo profesional tiene. Sin embargo, nosotros en el área como ministros de culto tenemos varios conocimientos y aquí estamos ampliando o recordando en algún caso áreas en las cuales debemos de estar claros. Vamos con el artículo 102. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. ¿Sí? Todo esto debemos de tenerlo muy claro nosotros como ministros de culto. Vamos a ver algo acá ahora en el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela misma. Artículo 2. La ignorancia de la ley no es excusa o no excusa de su cumplimiento, señoras y señores, debemos estar muy claros de esto. Código Civil de Venezuela, artículo 19. Oiga, son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Oiga, la nación y las entidades políticas que la componen, es decir, los estados, los municipios y toda identidad que la compone. Entre ellos, mira lo que viene aquí al nivel que están las iglesias que están registradas. Las iglesias de cualquier credo. Aquí no hay excepción para la Iglesia Católica. Es decir, así como el Estado tiene un derecho, las iglesias, señoras y señores, están al mismo nivel del Estado. ¿Cuáles? Las que existen de hecho y de derecho. ¿Sí? Que sean aparte de las iglesias, de cualquier credo, también las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas, porque hay las ilícitas también, de carácter privado, la personalidad y de privado, la personalidad, la adquirida o la adquirirán con la protocolización de sus actas constitutivas en la oficina subalterna de registro del departamento o distrito en que hayan sido creadas, donde se archivarán un ejemplar auténtico de sus estatutos. Entonces, nótese que como iglesia no somos cualquier cosa en cuanto a lo jurídico. En cuanto a lo espiritual, pues compañeros, estamos por encima de todo y de todos. ¿Sí? Ahora, Código Civil de Venezuela dice, del matrimonio y de su celebración. Seguimos con el tema del matrimonio, ¿no? Artículo 44 del Código Civil dice, el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. No estamos en los países árabes donde un hombre se casa con hasta 7, no, mira, no estamos allá. Aquí el matrimonio en nuestra legislación es entre un solo hombre y una sola mujer, como al principio. ¿Sí? Con todo y todo, estamos como al principio en ese aspecto.
La ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, sino el que se reglamente por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. Es decir, usted fue y se casó allá en los países donde hay esa libertad de que se casan hombres con hombre y mujer con mujer, se casó por allá, bueno, llegó aquí, eso no tiene validez aquí, eso es allá, no hay problema. ¿Quiere vivir así? Puede vivirlo allá, pero aquí dentro del territorio para efectos legales no tiene. De paso, la palabra matrimonio viene de matriz. Si no hay matriz en la unión, no hay. Y usted dirá, ahí donde los dos tienen matriz, ahí no hay reproducción. Por lo tanto, tampoco hay matrimonio. Por eso lo llaman algunos unión. ¿Sí? No hay posibilidad de matrimonio igualitario. El artículo 45. Después del celebrado el matrimonio, mira lo que viene para los ministros de culto. Con arreglos a las disposiciones de este título, podrán los contrayentes, según lo dictaminen sus conciencias, cumplir con los ritos de la religión que profesen. Es decir, usted como ministro de culto, viene una parejita para que usted les dé la bendición ministerial, porque reitero, nosotros no casamos a nadie, usted tiene que pedirle por delante el acta de matrimonio, porque primero se casan civilmente para luego venir la bendición pastoral. Sin embargo, en una ocasión alguien estaba inventando algo por ahí que él quería primero que le dieran la bendición pastoral para luego entonces irse a la parte civil. Ahí hay problema. Pero este acto no podrá efectuarse, ¿cuál? El de la bendición pastoral, sin que al ministro del culto o al que deba presenciarlo le sean presentada la certificación de haberse celebrado el matrimonio conforme a lo dispuesto en este título. Es decir, primero la parte civil y luego la parte jurídica, señoras y señores. De la capacidad para recibir por testamento. Importante esto que viene porque esto se dio en algunos sitios por causa de que líderes religiosos que ayudaron mucho a algún hombre o a alguna mujer sola, terminaron ellos recibiendo la herencia. Mira lo que viene en cuanto a herencias, ¿no? Artículo 81. Son igualmente incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas, que prácticamente es lo mismo. Es decir, una iglesia, Iraida decide meter aquí a la iglesia Centro de Avivamiento Mi Refugio en su testamento para que recibamos parte de la finca que tiene por allá y de los edificios que tiene en el centro. Entonces llegó y hizo todo, los hijos conscientes, a la legalidad no podemos recibir nada, lo tienes que dar en vida si quieres dar algo. Es decir, en herencia no puedes. Sin embargo, esto se dio en algunas confesiones religiosas. Es más, a los que dirigen la Dark Tower, ya ustedes saben quiénes son, en Rusia le cerraron las puertas porque muchas personas que estaban en edad avanzada, ellos los trataron, ellos los trabajaron y cuando ellos fallecieron, se apropiaron de los bienes de esos individuos. Por eso los cerraron o les cerraron las iglesias en Rusia a los que manejan la Dark Tower. Sí sabe usted quiénes son esos, ¿verdad? Ahora, no son las instituciones como tal. La iglesia no puede recibir herencia por testamento. Así que lo que van a entregar, entréguenlo en vida. La iglesia de cualquier credo y los institutos de manos muertas no pueden heredar. Los ordenados y sacris de los ministros de cualquier culto, a menos que el instituto sea
cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive del testador. Es decir, un ministro de culto tampoco puede ser incluido en un testamento. La ley. Es decir, como ministro de culto no pueden incluirme en el... Pueden incluirme, pero no puedo recibirlo. No es legal, no es correcto. Es decir, lo que van a entregar al ministro de culto tienen que hacerlo en vida, mientras estén vivos. Hay ese detalle para los ministros de culto. Esto suele darse porque muchos ministros de culto comenzaron a aparecer en muchos testamentos y a recibir, y hubo mucho brollo por ahí desde hace mucho tiempo en la antigüedad. Código penal. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el Código Penal en cuanto a los ministros de culto explícitamente. Artículo 29. Cuando las personas de inhabilitación política, de destitución y de suspensión de empleo recaen sobre personas eclesiásticas, se limitan sus efectos a los cargos, derechos y honores en cuya provisión o pasen ha habido intervención oficial. Es decir, un ministro de culto puede ser inhabilitado, sí, por el Estado. Comete un delito, es detenido, está siendo procesado. Si finalmente es en el juicio sale culpable, queda suspendido como ministro de culto. Todos los privilegios que tiene jurídicamente, legalmente, no puede ejercerlo. Así como los políticos son inhabilitados políticamente por tanto tiempo, los ministros de culto también. El detalle es que pocas veces a los ministros de culto se les juzga, porque no normalmente, sino que la mayoría de los casos lo hacen bajo arreglos. No sé si se enteraron del caso de Colombia, que de paso tenía una niña amarrada, se le soltó, caso de violación o intento de violación, y entonces ahora el tipo es que inocente, estaban tratando de que todo quedara normal. Ya va, hay una ley, hay un abuso sobre un individuo, sobre una persona, entonces tienen que ser juzgados. Es decir, seguimos siendo ciudadanos normales. El trabajo de nosotros es servir, no abusar. Y para los abusos pues está la ley. Independientemente seas ministro de culto o no lo seas, independientemente seas político o no lo seas, el trabajo del político es distribuir, no apropiarse. ¿Por qué son suspendidos los políticos? ¿Por distribuir o por apropiarse ilegalmente? ¿Por abusar de su puesto o por servir en su puesto? Ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, más, en todo caso, los eclesiásticos que incurran en dichas penas quedan impedidos, oiga, por el tiempo de su duración, para ejercer en la República la jurisdicción eclesiástica, la cura de almas y el ministerio de la predicación. Es decir, Octaviano Torres, un supuesto negado, comete X delito y es sentenciado a 15 años. No puede ejercer más por 15 años dentro del territorio nacional hasta que no purgue su delito ante el Estado. Y eso no solamente pasa con Octaviano Torres, pasa con todos los ministros de cualquier culto. ¿Sí? Luego que hay una sentencia firme. Por eso debemos de estar claros que aunque somos ministros de culto, estamos sujetos a leyes. Código Penal, artículo 60. La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evitar las responsabilidades y obligaciones prescritas en la ley. Artículo 14, esto en México, pero hasta cierto punto aplica para Venezuela. Es decir, me paran en una alcabala, me piden los papeles de manejar, tengo la licencia vencida,
ajá, o no tengo licencia. Y entonces yo digo, no, que yo soy ministro de culto. Ah, me tienen que dejar porque yo soy ministro de culto. No, para el momento que me detienen, yo soy un conductor de un vehículo. No tiene nada que ver ministro de culto con la conducción de un vehículo. Yo estoy en mi casa y aunque sea música cristiana, la tengo a todo volumen, tengo a todo el mundo atormentado. Yo estoy cometiendo un delito que tiene que ver con contaminación sónica. Hay otros que tienen derecho a escuchar lo que ellos quieran escuchar, pero yo los estoy atropellando. Yo estoy haciendo uso y abuso de mis capacidades de sonido. También puedo ser juzgado. Existe la ley de convivencia ciudadana, que sería bueno que la busquemos por ahí y la leamos también. Lo que tiene que ver con la contaminación sónica. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad de los espacios geográficos de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 24 años. Repito esto, que aquí cayeron un poco evangélicos y líderes hace poquitico. Los está salvando es la ley que sancionaron ayer. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 años, 20 a 26 años de presidio. Es decir, los que pidieron invasión, hablando del montón de evangélicos. Lo expresaron a viva voz, lo metieron por las redes y cuánta cosa más que hicieron. Bueno, aquí tienen, independiente sea o no sea ministro de culto yo. Con la misma pena serán castigados quien solicite gestiones o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Y esto es viejo esto no es este artículo o este código penal, es viejo. No, entonces no lo inventaron ahorita los que están en el gobierno. Artículo 143. Serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en aptitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido para deponerlo o impedirle tomar posesión del mandato, incluyendo ministros de culto, que es lo que nos compete a nosotros. Los que sin el objeto de cambiar, la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los estados o entre estos. ¿Sí? Artículo 147. Quien ofendiere, oiga, de palabra o por escrito o de cualquier otra manera, e irrespetare al presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces, será castigado con prisión de 6 a 30 meses, si la ofensa fuere grave y con la mitad si fuere leve. Se le recomienda ver los artículos 148 y 149 también. Seguimos avanzando. Código Penal. Seguimos acá en el Código Penal. Artículo 167. El que por ofender algún culto ilícitamente establecido o que se establezca en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será castigado con arresto desde 5 hasta 45 días. ¿Qué es ofender un culto? Están en un culto en la calle o en cualquier lugar, cualquier tipo de persona. Y usted va pasando
y agarra y le entregan un tratado o un folleto pues de su culto. Usted llega y lo ve, como no es del suyo, usted lo aplasta, lo apachurra y lo tira. ¿Qué usted está haciendo? Está ofendiendo un culto. Y si el ministro de culto o el que está entregándole a usted lo que le está entregando conoce esto, lo puede denunciar. Y usted puede ir preso por hasta 6 meses o más. Pero como eso no se sabe, como no le paran, entonces a usted le entregan algo, si usted ya lo recibió, téngalo. ¿Eso le quema la mano? No. ¿Qué le hace eso? Nada. Téngalo y ya. Lléveselo y por allá más adelante ya usted sabe lo que va a hacer. Entonces, todos los cultos, cualquier culto, usted tiene que respetar. Cualquier culto. Es decir, estamos dentro de una sociedad de derechos en el cual los suyos también deben ser respetados. Pero ¿cómo usted debe de hacerlos respetar? ¿Discutiendo con el que está haciendo? No, alguien dijo lo siguiente. Cuando usted se mete con un brollero de barrio, ¿sí? Espere en la tarde o en la noche que le van a agarrar la casa piedra y un poco de bochinchero buscándole pleito. Pero cuando usted se mete con una persona con mentalidad correcta, espere una demanda, espere un policía con una, ¿cómo se llama esto? Sí, con una citación para que usted se presente ante prefectura o ante algún tribunal. Entonces, esa debe ser o es la más correcta. Entonces, reitero esto. El que por ofender algún culto lícitamente, estamos hablando de los cultos registrados, ese es el otro detalle, van a revisar, no, pero usted no está registrado. Bueno, usted existe de hecho, pero no de derecho, no está lícito. Establecido o que se establezca en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será castigado por arresto de 5 hasta 45 días. Y si el hecho fuere acompañado de amenazas, violencias, ultraje o demostración de desprecio, el arresto será por tiempo de 45 días a 15 meses. ¿Sí? Por lo tanto, los que andan por ahí rompiendo estatuas, quemando objetos de otros cultos, ahí tienen. ¿Se recuerdan los que anduvieron por ahí hace poco, pues, rompiendo estatuas y figuras de algunas religiones en Venezuela? Bueno, Código Penal, artículo 168. El que por hostilidad contra algún culto establecido o que se establezca en la República vilipendie, es decir, hable mal a la persona que lo profese, será castigado por acusación de la parte agraviada con prisión, oiga, de 1 hasta 6 meses. Así que la religión que sea, hay que respetarla. Está en las leyes. Al igual que nosotros tenemos que respetar a los otros, pues nosotros debemos de pedir lo mismo. Pues, respeto, solamente respeto. Artículo 169. El que por desprecio a un culto establecido o que se establezca en la República destruya, maltrate o desperfeccione de cualquier manera en un lugar público las cosas destinadas a dicho culto y también el que violente o vilipendie a alguno de sus ministros será castigado por prisión de 45 días a 15 meses, señoras y señores. Entendamos y estemos claros. Usted llegó a su casa, usted es cristiano, usted nació de nuevo, pero su papá, su mamá, su tío, su abuelo, el dueño del sitio donde usted llegó, tiene todos los objetos o instrumentos de su culto, ahí respete. Respete. Ahora, si alguien se convirtió a Cristo y le dice, ¿y qué hago yo con esto? Ya usted sabe qué debe hacer con eso. Pero no lo filme en video y tampoco se ponga a subirlo en las redes. No comienza esa estupidez.
Si el dueño del objeto le dijo qué hacer con eso, lo mejor es que usted le diga a él qué él debe hacer, porque él es el dueño. Es lo mejor. Porque si ya se lo sacó de aquí, pues de ahí de la pared o donde lo tenga, es más fácil. Pero tenemos gente que entonces quieren llegar a las casas a recoger todos esos objetos, aparte de que están en la pared, están en el corazón de la gente. ¿Sí? Entonces hay que, con la predicación de las buenas nuevas, sacárselos de aquí y después de ahí ellos van a decir, ¿y qué hago con esto? Nosotros debemos de decirle a ellos qué ellos deben de hacer, porque son dueños ellos, más nadie. Ahora, que ellos les dé miedo, bueno, los ayudamos. Si le agarramos el martillo con la mano y le decimos haga así, que eso no hace nada. Pero eso es algo que ellos deben de hacerlo. Pero mientras estén ahí, tiene que haber respeto. Respeto, señoras y señores, porque la ley lo dice. Si se trata de otros delitos cometidos contra el ministro de algún culto en ejercicio de sus funciones o causa de estas, la pena fijada a dicho delito se aumentará en una sexta parte. ¿Usted ha sabido de campañas de los hermanos evangélicos que los han agarrado a piedra? Que les tiran tierra, que les tiran barro, que les tiran excremento, que les tiran orines. Todo eso es sujeto a esto. Pero como se desconoce la ley, pero alguien algún día tiene que comenzar a sentar precedentes, ¿sí? Para que haya el respeto. Artículo 189. El que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revelare, no obstante, sin justo motivo, será castigado por prisión de 5 a 30 días. Reitero esto. El que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revelare, no obstante, sin justo motivo, será castigado con prisión de 5 a 30 días. Es decir, los lenguas sueltas. ¿Sí? Los lenguas sueltas. Los que andan hablando más de la cuenta. Los que se ponen a decir lo que no le están preguntando. Artículo 209. El ministro, oiga, de cualquier culto que en el ejercicio de sus funciones trate con público desprecio o vilipendie las instituciones, las leyes de la República y los actos de las autoridades, serán castigados con arrestos de 1 a 6 meses. Por lo tanto, tiene que haber respeto. No me gustó, déjelo para dentro suyo. De esto debemos de estar claros. El hecho de que seamos ministros de culto no nos avala para hacer estas cosas, porque hay gente que porque son ministros de culto, entonces se creen más que los demás. No, acuérdense que el ministro de culto es un servidor, ¿sí? Entonces reitero esto, el ministro de cualquier culto, de cualquiera, que en el ejercicio de sus funciones, es decir, desde el púlpito como ministro de culto, atente con público desprecio o vilipendie las instituciones del Estado, las leyes de la República o los actos de las autoridades, será castigado con arresto de 1 a 6 meses. Sí, importante conocer todo esto como ministros de culto. Ya por aquí vamos cerca de finiquitar, sin embargo hay unas partes por acá muy importantes de esto. Artículo 210. El ministro de cualquier que prevaleciéndose de su carácter, es decir, de ministro de culto, excite al menosprecio y desobediencia, de las instituciones y leyes o disposiciones de la autoridad o de los deberes inherentes a un oficio público, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política, es decir, el helicoide,
por tiempos de 45 días a un año. Si el hecho se hubiese cometido públicamente, el arresto podrá imponerse hasta por 2 años. Las mismas penas se castigarán al ministro de cualquier culto que, prevaleciéndose de su carácter, contriña, induzca o persuada a alguna persona a efectuar actos o a hacer declaraciones contrarias a las leyes o en perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de estas. Es decir, el ministro de culto debe de ocuparse de su culto. ¿Sí? El púlpito es un lugar para enseñar del culto. Artículo 240. El que a sabienda de que un individuo es inocente, lo denunciare o causare o acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndole un hecho punible o simulado las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurran en la pena de 6 a 30 meses de prisión. Artículo 242. El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado, será castigado por prisión de 15 días a 15 meses. Sigamos oyendo, ministros de culto, que esto nos atañe a nosotros, ¿sí? Artículo 482. El ministro de cualquier culto que haya procedido a ceremonias religiosas de culto externo en oposición a las providencias legalmente dictadas por la autoridad competente serán penados con arrestos de 1 a 2 meses o con multa de 50 unidades tributarias a 750 unidades tributarias. Seguimos avanzando sobre este tema. Código Orgánico Procesal Penal, excepción de declarar. Es decir, aquí hemos tenido un cúmulo de artículos en los cuales pueda un ministro de culto incurrir y le es desfavorable. Ahora vienen los favorables. No están obligados a declarar, oiga, él o la cónyuge o la persona con quien el imputado o imputada tenga relación estable de hecho. Sus ascendentes y descendientes y demás parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, sus padres adoptantes y sus hijos adoptivos. Es decir, en un caso de un delito, la ley protege a la familia hasta la 4ª generación, incluso los adoptados. Pero mira, en esa línea, ¿quiénes más estamos? Los ministros de cualquier culto. También estamos exentos de tal. Respecto de las noticias, aquí viene, que se le hubieran revelado en el ejercicio de las funciones propias del ministro. Es decir, usted tiene un momento de consejería. Y en ese momento de consejería, a usted, ese feligrés suyo o ese conocido, le comentó sobre un delito que él cometió en X sitio. Entonces, cuando a él lo agarren, cuando a él lo capturen y lo tengan allá en interrogatorio, y él eche el cuento y le pregunten, ay, ¿quién más sabe? Bueno, Rosalín. ¿Y por qué Rosalín? Bueno, porque ella es una persona de confianza, ella es una hermana, ministro de culto,
y ella, como mi orientadora espiritual, yo le conté todos los millones que me robé, le conté toda la gente que yo asesiné y todo lo demás. Entonces la vienen a buscar. Pero aquí usted se ampara. Y allá está la abogada al lado que le va a decir mil y le echa el cuento. Entonces, tiene la misma posición en cuanto, porque el asunto fue como ministro de culto. Sabe que eso está dentro de la Iglesia Católica y es súper respetadísimo. Es decir, usted va a un cura y le cuenta todo cuanto usted haya hecho, y él como ministro de culto, porque su trabajo es curatela de alma, creo que escuchamos esa palabra hace rato, ¿no? Curatela de alma. Está orientándolo. Entonces, él no está obligado, así, la confesión de él, a ese hombre lo pueda llevar a la cárcel. No está obligado, es decir, no te pueden torturar, no te pueden amedrentar, no te pueden obligar a, si tú quieres lo haces, pero si no quieres te amparas acá y no puedes, no pueden hacerte hablar como tal, no es correcto. Entonces creo que ahí como ministros de culto tenemos, aparte de la oportunidad de ayudar a la persona, la ley nos ampara como tal. Los abogados también están metidos en ese paquete bueno, o abogadas, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes. Por eso es que los abogados dicen una verdad por ahí. Dígame la verdad completa, desnudamente, que las demás cosas yo las arreglo. Pero cuando un abogado se entera que usted le dijo la mitad de la verdad y no le dijo toda, bueno, absténgase, porque el abogado no lo va a ayudar, porque usted no fue sincero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, son las funciones, deben ser esas, en cuanto a los abogados. Los familiares y los ministros de culto, de cualquier culto. También están involucrados acá o protegidos por la ley los médicos o médicas y demás profesionales de la salud con relación a sus pacientes. Es decir, el paciente vino y le contó todo lo que le contó al médico, los policías o cualquier cuerpo no pueden sacarle al médico la confesión de su paciente. ¿Sí? Entonces, en ese nivel, escuchen, estamos los ministros de culto, vistos por la ley. Eso se llama correcto. Código Orgánico Procesal Penal de las Denuncias. Otra cosa que viene acá importante de verla. Artículo 261. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un o una fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigación penal. Seguimos viendo. Código Orgánico Procesal Penal. Derechos a no denunciar por motivos profesionales. Artículo 271. No están obligados a formular la denuncia a la que se refiere el artículo 267 de este código. Oiga, los abogados y abogadas, respecto de las instrucciones y explicaciones que se reciban de sus clientes o clientas. Los ministros de cualquier culto. Está viendo que aunque no tenemos la universidad como los abogados y todo lo demás, la ley nos pone al mismo nivel. ¿Sí? Respecto de las noticias que se le hayan revelado en el ejercicio de las funciones de sus ministerios relacionados bajo secreto. Los médicos cirujanos o médicas cirujanos y demás profesionales de la salud, a quienes una disposición especial de la ley revele de dicha obligación, de dicha obligación. Quinta y última parte, señoras y señores, ya estamos muy cerca del final. Conclusión. Un ministro o ministra de culto debe, oiga, tener un claro entendimiento de la naturaleza de su liderazgo, tener una sana conciencia de sí mismo, tener muy buenas relaciones estables
tener la habilidad para confrontar sabiamente, tener el valor de tomar decisiones firmes, en amor, tener la disposición a ser humilde. ¿Sí? ¿Qué más? Tener la disposición de humillarse a sí mismo. Tener claridad de visión y de compromiso. Tener una clara comprensión de la verdad que profesa. Tener la disposición de arriesgarse al rechazo. Es decir, alguien dijo en cuanto a esta parte que los ministros y ministras de culto deben de estar preparados para recibir una puñalada de su propia madre. ¿Te imaginas eso, no? Ahora, tener la sensibilidad para responder a los demás ciudadanos las formas de expresión, cuidando las formas de expresión. Sí, tener la sensibilidad para responder a los demás ciudadanos, cuidando la forma de su expresión. Y le digo lo que usted quería escuchar. Gracias por su amable atención. Hemos terminado.